A estas alturas del partido estoy totalmente seguro de que te has hecho la pregunta del por qué en primero estudiaste Historia Universal y ahora abandonas todo eso y parece que regresas en el tiempo para estudiar lo que es la Historia Nacional. Bueno, en esta serie de cápsulas de esta semana vamos a hablar un poquito de esas diferencias para que logres identificar que en realidad no son tan diferentes como lo pensabas. Bienvenido a esta nueva cápsula. Para empezar tenemos que hacer una pequeña definición de diferencias, por así decirlo. Tenemos que empezar por hablar de lo que es la historia mundial, o también incluso la llamamos historia universal. Algunos dirán, ¿pero qué tiene de universal si en realidad solamente habla del planeta Tierra? Pero en realidad, mientras no tengamos otro contexto de vida en otros planetas y no tengamos seguridad, podemos afirmar que somos los únicos vivos en el universo. Y por lo tanto, la historia está relacionada a lo que nosotros hacemos. La historia universal como tal es el conjunto de los acontecimientos más importantes que han influenciado al desarrollo de toda la humanidad. La historia universal no está ligada precisamente a las acciones de un solo país. Si lo recuerdas de tus clases de primer año, estuviste viajando de lado a lado del planeta constantemente. En un principio estudiamos mucho acerca de las cuestiones de Europa, pero después estudiamos los acontecimientos sucedidos en el otro lado del planeta, en el continente americano. Incluso en algunas ocasiones nos dimos el tiempo de estudiar acontecimientos importantes que sucedieron en el continente asiático o en el africano. La historia universal o la historia mundial como tal reúne los acontecimientos más importantes que han sucedido en cualquier parte del planeta y no son exclusivos de un solo país. Algunos acontecimientos naturalmente afectan más que otros, y es por ello que algunos personajes son determinantes para la historia mundial, pero algunos otros son determinantes para sus países de origen, pero no tanto hacia afuera. No olvides que la importancia de un hecho histórico o un proceso histórico radica en la cantidad de personas que afecta. Por ello, si hay algún acontecimiento que haya sucedido en un país que afectó a gran número de personas a lo largo del globo terráqueo, será considerado parte de la historia universal. Si recuerdas tus conocimientos del primer grado, estuviste estudiando diversos procesos, muchos de ellos relacionados con la guerra o con las revoluciones científicas. Eso es debido a que estos dos acontecimientos son determinantes e influencian mucho en la vida de los individuos, incluso hasta el día de hoy. Posiblemente alguna persona que hayas estudiado es porque sus decisiones cambiaron el curso de la historia, es decir, hicieron que las cosas tuvieran un orden diferente. Entonces, cuando estudiamos la historia universal, la podemos estudiar de una manera muy amplia. No nos encasillamos en estudiar un solo acontecimiento de un solo país, porque al final el estudio que hacemos es de carácter general y tiene que ver con la historia de la humanidad misma. Hay una cuestión importante que hay que precisar. La historia universal no se ocupa de estudiar la historia del planeta como planeta, es decir, no nos ocupamos de los volcanes que crecen o el cambio de los continentes o la crecida de los ríos. Solo nos ocupamos de la parte humana. Y también es por ello que la historia universal solamente se comienza a estudiar más o menos desde el comienzo de la escritura. Es decir, desde que tenemos registros del pasado. Todo lo que sucedió atrás, desde la historia de los dinosaurios o el origen de la vida, por desgracia, no nos interesa. Eso es materia de otras ciencias. Entonces, no lo olvides, la historia universal hace un conglomerado de todos los acontecimientos que han cambiado para bien o para mal el destino de los seres humanos. Estos acontecimientos no son exclusivos de un solo país, pero obviamente cada uno de ellos forma una parte importante dentro de cada una de esas historias nacionales. Finalmente, la historia universal no se ocupa de estudiar las cuestiones naturales. No estudia la historia del globo terráqueo ni de las especies animales o vegetales, pero sí se ocupa de estudiar todo lo relacionado a la causa humana desde el inicio de la escritura. Antes de ello no hay evidencia y pues no lo estudiamos porque no tenemos cómo justificar que sea verdad. Entonces no lo olvides, este es el papel de la historia universal. Si tienes curiosidad con qué es lo de la historia nacional, pues entonces acompáñanos en la siguiente cápsula.